Observa el juego del poder. El mundo admira al león, fuerte, directo, imponente. La gente cree que la autoridad es gritar más fuerte, golpear más duro y no retroceder jamás. Puedes verlos en todas partes. Los jefes que intimidan, los rivales que aplastan, los que usan la fuerza bruta como única herramienta. Pero su fuerza es su jaula. Son predecibles, rígidos, fáciles de atrapar. Reaccionan con furia, nunca con estrategia. Y así, amigo mío, es como se pierde el control. Tu poder no se pierde por falta de fuerza. Se pierde por falta de adaptabilidad. Crees que debes elegir, ser el león o ser el zorro. El zorro es astuto, evasivo, siempre en las sombras. Pero el zorro que nunca se atreve a atacar es solo una plaga, no una amenaza real. No estás limitado a una sola máscara, estás atrapado en una sola estrategia. No eres débil, eres predecible. Y en ese patrón, tu influencia se rompe. Maquiavelo entendió esto perfectamente. Observó que el príncipe más vulnerable no es el débil, sino el que solo sabe jugar de una manera. Dijo, es necesario ser un zorro para descubrir las trampas y un león para aterrorizar a los lobos. La diferencia entre el maestro y el peón es la adaptabilidad, la capacidad de cambiar de máscara, de ser fuerza cuando se necesita y astucia cuando la situación lo exige. Cuanto más impredecible te vuelves, más control tienes sobre el juego. Imagina un actor. Un actor con una sola máscara está atrapado en un solo papel. Se vuelve aburrido, predecible y el público pierde interés. Pero un maestro actor cambia de máscara sin esfuerzo. Es el héroe, el villano, el sabio. Su poder no está en una máscara, sino en saber cuál usar. Tu mente es ese actor. Cada situación es un nuevo escenario. La pregunta es, ¿cuántas máscaras te atreves a dominar? Hoy, no solo aprenderás a ser fuerte o astuto, aprenderás a ser ambos, a usar la psicología maquiavélica para dominar el arte del cambio, eliminar la rigidez mental y convertirte en una fuerza impredecible. Entenderás lo que vio Maquiavelo, que el verdadero poder no es una identidad fija, sino una estrategia fluida que se adapta para dominar cualquier circunstancia. Al final, no solo sabrás cuándo ser el león y cuándo ser el zorro, te convertirás en el estratega que los dirige a ambos. Impredecible, fluido, letal. Porque una vez que dominas el arte del cambio, nadie puede encasillarte, anticiparte o controlarte. Verás las trampas antes de que se activen. Usarás la fuerza solo cuando tenga el máximo impacto. Te convertirás en un maestro del disfraz en un mundo de actores de un solo papel. Ahora, deja esta afirmación en los comentarios. Yo elijo mi personaje. Lección 1. La jaula de la unidimensionalidad. ¿Por qué ser solo león o solo zorro es una sentencia de muerte? El poder no es ser el más fuerte ni el más astuto. Es la capacidad de ser ambos, y saber cuándo desplegar cada rostro. El mundo moderno te empuja a una jaula invisible, una identidad fija. O eres el león, directo, agresivo y lleno de fuerza, o eres el zorro, astuto, evasivo y lleno de engaño. Te dicen que elijas un bando, que perfecciones un solo estilo. Pero esta elección es una trampa mortal. La mente que acepta esta falsa dicotomía se condena a sí misma al fracaso predecible. La verdad es simple, cuanto más te identificas con un solo arquetipo, más vulnerable te vuelves. Maquiavelo entendió esta trampa hace 500 años. Dijo que el gobernante debe ser como el león para espantar a los lobos, y como el zorro para reconocer las trampas. No era una sugerencia, era una ley de supervivencia. Una mente que solo conoce la fuerza es tan débil como una mente que solo conoce la astucia. Ambas son mitades de un poder incompleto. El león, en su arrogancia, confunde la fuerza con la invencibilidad. Se mueve en línea recta, derribando obstáculos con poder bruto. Impone respeto a través de la intimidación, pero su comportamiento es tan predecible que los enemigos inteligentes no lo combaten, simplemente le tienden una trampa. Su fuerza se convierte en su debilidad. Confía tanto en su poder que se olvida de mirar el suelo que pisa. No ve la red oculta, el pozo disimulado o la alianza que se forma en las sombras para derribarlo. Es temido, sí, pero también es estudiado. Y todo lo que puede ser estudiado, puede ser derrotado. El zorro, por otro lado, vive en las sombras, creyendo que la astucia lo es todo. Es un maestro de la evasión, la manipulación y el engaño. Puede ver cada trampa, anticipar cada engaño y escapar de cualquier confrontación directa.
pero su poder es frágil. Existe solo mientras puede evitar la fuerza bruta. Cuando el león finalmente lo acorrala, cuando no hay más espacio para correr ni más mentiras que contar, el zorro es aplastado. Su inteligencia no puede detener un golpe directo. Su astucia es inútil contra una fuerza que ya no puede ser desviada. Vive con un miedo constante a ser expuesto, porque sabe que, sin la fuerza para respaldar su ingenio, es solo una presa esperando su momento. La mayoría de la gente elige uno de estos caminos y llama a su limitación identidad. Se enorgullecen de ser directos y honestos como el león, sin darse cuenta de que su predictibilidad los hace fáciles de manipular. O se enorgullecen de ser inteligentes y estratégicos como el zorro, sin ver que su aversión al conflicto los convierte en cobardes. Ambos están atrapados en su propia autoimagen. La verdadera maestría no reside en elegir un bando, sino en dominar la transición entre ambos. Es la capacidad de rugir como un león para establecer autoridad y respeto, y luego, en el siguiente instante, pensar como un zorro para navegar la complejidad y la traición. Esta fluidez es lo que crea un poder impredecible. La gente no sabe cómo reaccionar ante ti, porque nunca saben a qué versión tuya se enfrentan. Maquiavelo advirtió, el que se basa enteramente en el león, no entiende el negocio. La misma ley se aplica al zorro. La mente unidimensional es como un arma con un solo tipo de munición, inútil cuando el escenario cambia. Pero la mente que aprende a integrar la fuerza y la astucia se convierte en un arsenal. Se adapta, cambia y sobrevive porque no está limitada por una sola forma de ser. Cuando otros esperan agresión, muestra sutileza. Cuando esperan engaño, actúas con una fuerza aplastante. Este control sobre tu propia naturaleza es lo que desequilibra a los demás. Su confusión es tu ventaja. Maquiavelo no enseñó a ser cruel o engañoso, enseñó que la supervivencia exige adaptabilidad. La mente que puede ser tanto depredador como estratega no juega el juego, lo diseña. En la era de las identidades frágiles, la fluidez es la forma más alta de dominio. Lección 2. El dominio del zorro, ver las trampas antes de que se cierren. El mundo glorifica la confrontación. La gente cree que el poder se demuestra en la batalla abierta, en el choque de voluntades, en levantar la voz para imponerse. Sin embargo, la fuerza más letal no se mide en la lucha, sino en la capacidad de ganar antes de que la lucha comience. La claridad no se encuentra en el ataque, sino en la anticipación. Maquiavelo entendió esto a la perfección. Dijo que el príncipe debe ser un zorro para reconocer las trampas y un león para asustar a los lobos. El necio solo conoce al león, se lanza de cabeza a cada conflicto, consumiendo su energía en batallas innecesarias. El sabio, en cambio, domina primero la mente del zorro, reconociendo la estructura del poder que se esconde bajo la superficie. El secreto de la ventaja estratégica no es ser más fuerte, sino ver con más claridad. La mayor parte del peligro es invisible para la mente ordinaria. La mente del zorro se entrena para percibir lo que otros ignoran, las intenciones ocultas tras las palabras, las debilidades disfrazadas de confianza, las trampas emocionales presentadas como oportunidades y la corriente subterránea de la motivación humana. Cada conversación es información. Cada silencio, una pista. El estratega más agudo sabe que cada detalle observado se convierte en una pieza de un mapa invisible. El dominio del zorro es la disciplina de observar antes de actuar, de escuchar antes de hablar. Exige paciencia, eliminando el impulso de reaccionar, desvinculándose de la necesidad de tener la razón y despojando el ego hasta que solo queda el cálculo frío. Este proceso se siente antinatural porque la mente humana anhela la acción, la validación del combate. Sin embargo, en esa contención es donde nace el verdadero poder. Imagina la mente como un radar en un campo de minas. Cada paso impulsivo es un riesgo mortal. El único modo de avanzar es escanear el terreno, detectar las amenazas antes de acercarse. Por eso los estrategas silenciosos valoran la distancia. No es cobardía, es inteligencia superior. En la distancia, las emociones se enfrían. Lo que queda es un análisis puro, sin filtros, afilado y letal. El dominio del zorro no es pasivo. Es una cacería silenciosa. Corta a través de las apariencias, el orgullo y la cortesía superficial. Cuestiona cada motivo hasta que emerge el patrón. La mayoría de la gente no puede hacer esto porque significa aceptar la incómoda verdad de que casi todo es un juego de poder. Sin embargo, la sabiduría de Maquiavelo se basó en la realidad, no en la ilusión.
Vio que las trampas más efectivas son las que la víctima arma contra sí misma. El proceso de anticipación comienza con la conciencia, conversaciones que buscan extraer información, halagos diseñados para bajar la guardia, provocaciones calculadas para nublar el juicio. Cada uno debe ser reconocido y analizado, no respondido. Esta forma de disciplina mental es rara porque exige la fuerza de permanecer quieto mientras otros se mueven ruidosamente. La sociedad glorifica la acción porque se siente decisiva. Pero la verdadera decisión ocurre cuando se elige no jugar el juego del otro. La mentalidad del zorro es como aprender a leer un lenguaje secreto. De repente, todo tiene sentido. Cuando el ruido emocional desaparece, las intenciones se vuelven transparentes. Las decisiones se toman desde la certeza, no desde la esperanza. El tiempo ya no se desperdicia reaccionando a las crisis, sino evitándolas. Quienes dominan este arte parecen impredecibles. Se mueven menos, pero sus movimientos tienen más peso. Actúan de formas que otros no entienden hasta que es demasiado tarde. La gente confunde su cautela con debilidad, sin darse cuenta de que es cálculo. Maquiavelo entendía la paciencia como una forma de control. Saber cuándo esperar, cuándo observar, cuándo dejar que el oponente se delate a sí mismo. Escribió una vez: nunca intentes ganar por la fuerza lo que se puede ganar por el engaño. Traducido al pensamiento, significa que el conflicto no se gana enfrentando la fuerza del otro, sino explotando la debilidad que no sabe que tiene. Cuando la mente aprende a ver esas debilidades, la batalla abierta se vuelve innecesaria. La mentalidad del zorro convierte la percepción en un arma. Cuantas menos intenciones revelas, más claramente ves las de los demás. Es la disciplina de la guerra invisible, no del conflicto, sino del dominio a través del entendimiento. Quienes lo practican se mueven por la vida con una seguridad silenciosa, sin ser afectados por el drama, claros en su ventaja. Nadie puede atrapar a una mente que ha aprendido a ver la trampa antes de que se arme. Lección 3. La furia del león, cuando la fuerza bruta se convierte en la jugada maestra. Toda estrategia sutil se desmorona frente a un obstáculo que no responde a la lógica, sino solo a la fuerza. Una persona que no puede desatar una fuerza controlada cuando es necesario se convierte en un prisionero de la diplomacia, una víctima de aquellos que no respetan las reglas. La ilusión de la negociación eterna hace que la gente crea que toda confrontación puede resolverse con palabras, pero esa es una debilidad que los depredadores huelen a la distancia. Sin la capacidad de imponer consecuencias, toda negociación es una súplica. La mente moderna es constantemente empujada hacia la pasividad. El miedo a la confrontación manipula las decisiones. La duda paraliza la acción y la necesidad de ser aceptado roba la autoridad. La gente confunde la paciencia con la inacción. No están esperando el momento correcto, están evitando la decisión difícil. Aquel que aprende a reconocer el punto de quiebre donde la sutileza ya no sirve, comienza a ver la dinámica del poder como realmente es. Esa claridad entre el zorro y el león crea dominio. Maquiavelo dijo una vez que un príncipe debe ser zorro para reconocer las trampas, pero también león para asustar a los lobos. La misma lógica se aplica a tu vida. Tu astucia es el zorro, pero tu voluntad de actuar con fuerza es el león. Si solo eres zorro, los lobos te devorarán. El control de la fuerza es el fundamento de la autoridad real. Sin él, toda estrategia es un castillo de naipes. El verdadero poder reside en saber cuando las palabras han perdido su valor. En ese momento, la vacilación es una rendición silenciosa. La mente que obedece al miedo se convierte en un esclavo de las circunstancias. La mente que desata la fuerza con propósito se convierte en un arquitecto de la realidad. Maquiavelo advirtió que ser despreciado es más peligroso que ser temido. Escribió: un príncipe debe evitar sobre todo ser despreciado y odiado. La mente que nunca muestra los dientes, que siempre cede, que nunca establece un límite inquebrantable, no gana amor, gana desprecio. La fuerza controlada no genera odio, genera un respeto innegociable. Cada acto de firmeza se convierte en una declaración, no en una agresión. La mayoría de la gente espera que la amenaza se vuelva insostenible, actuando solo cuando el daño ya está hecho. Quienes entienden el poder del león actúan en el momento preciso en que la falta de respeto se manifiesta, no después. Su calma antes de la tormenta no es natural. Se entrena a través de la conciencia de que ciertas líneas no pueden ser cruzadas. La capacidad de permanecer sereno y luego actuar con una fuerza abrumadora y decisiva es la marca del verdadero control.
Para dominar al león interior es necesario dominar la intención, el tiempo y la ejecución. La intención decide el porqué, el tiempo decide el cuándo, y la ejecución decide el cómo. Juntos, forman la arquitectura de una autoridad que no necesita ser anunciada. Perder el control sobre cualquiera de ellos convierte la fuerza en brutalidad. Por eso los individuos poderosos rara vez necesitan demostrar su fuerza. Su reputación de acción decisiva habla por ellos. Preservan su energía manteniéndose deliberados, pero todos a su alrededor entienden que hay una línea que no se debe cruzar. La mente no puede ser un león solo con el deseo. Exige convicción. La voluntad de aceptar las consecuencias es esa convicción. El uso estratégico de la fuerza también construye la percepción. Cuando las palabras fallan y una acción clara y contundente restablece el orden, la dinámica de poder cambia permanentemente. La manipulación se vuelve inútil y las negociaciones futuras se llevan a cabo sobre una base de respeto, no de conveniencia. Quienes dominan su león interior comienzan a moldear su entorno sin esfuerzo. La autoridad crece en la acción decisiva. Cuanto menos se necesita usar la fuerza, más poderosa se vuelve su amenaza implícita. Maquiavelo entendió que la fuerza visible invita a la resistencia, mientras que la capacidad demostrada de usarla crea obediencia. La gente teme las consecuencias que ya ha visto, y una voluntad de hierro es inolvidable. La furia del león no es brutalidad, es claridad. Es la transformación del estancamiento en decisión, de la falta de respeto en un límite de acero. Quien domina la fuerza, domina la respuesta. Cada imperio, cada límite, cada revolución comienza en la disciplina silenciosa de una mente que sabe cuándo dejar de hablar y empezar a actuar. Lección 4. El instinto del depredador, sincronizando la astucia del zorro con la embestida del león. El instinto del depredador es la diferencia entre la intención y el dominio. La mayoría de la gente vive en uno de dos extremos, o son demasiado pasivos, esperando un momento perfecto que nunca llega, o son demasiado impulsivos, actuando por emoción y desperdiciando su fuerza en el momento equivocado. La mente superior hace lo contrario. No elige entre la astucia y la fuerza, la sincroniza, convirtiendo el tiempo en su arma más letal. Maquiavelo lo dijo claramente: un príncipe debe saber usar tanto a la bestia como al hombre. De las bestias, debe imitar al zorro y al león. La maestría no está en ser uno o el otro, sino en saber cuándo dejar de ser el zorro para convertirse en el león. Ese instante, ese preciso momento de transición, es donde se ganan o se pierden los juegos de poder. El tiempo no es un detalle. Lo es todo. Una mente sin instinto es como un depredador sin hambre, lleno de potencial pero ineficaz. El instinto comienza con el reconocimiento de los catalizadores. La fase del zorro es para observar, para estudiar el terreno, para identificar las debilidades ocultas en el comportamiento de los demás. La fase del león es para actuar sobre esa información con una fuerza abrumadora y calculada. La pregunta es, ¿cuáles son las señales que ordenan el cambio? La psicología maquiavélica enseña que el poder reside en la interpretación correcta de la presión. Cuando el entorno se tensa, la mayoría se quiebra, revelando su verdadera naturaleza. La presión es tu primer catalizador. Mientras otros entran en pánico, tú observas con la frialdad del zorro, viendo cómo las máscaras caen. El momento en que su miedo se convierte en un error predecible es la señal. Ahí es cuando el león embiste. Las mentes promedio reaccionan a la traición con dolor. Las mentes superiores la tratan como inteligencia pura. La traición es tu segundo catalizador. No es una herida emocional, es la confirmación de una sospecha. El zorro lo vio venir, pero esperó. En el momento en que la deslealtad se hace visible, el juego de la observación ha terminado. Cualquier vacilación es debilidad. La respuesta no debe ser emocional, sino estratégica y final. El león no negocia con quien ya ha demostrado su naturaleza. El tercer catalizador es la oportunidad. Las oportunidades reales rara vez gritan, susurran. Son pequeñas fisuras en el sistema, momentos de distracción del oponente, una ventaja momentánea que el zorro ha estado esperando pacientemente. El pensador entrenado en este instinto no duda. Reconoce la ventana de oportunidad y la explota con la velocidad del león, antes de que nadie más se dé cuenta de que existía. El mundo confunde tu paciencia de zorro con debilidad, tu silencio con indecisión. Es un error fatal que tú debes fomentar. Permite que te subestimen. Permite que se sientan cómodos en tu aparente pasividad.
Tu quietud no es inacción, es la acumulación de energía. Estás observando, calculando, esperando el catalizador. Y cuando llegue, la transición de zorro a león debe ser tan rápida y tan fluida que nadie la vea venir. Este instinto construye una autoridad impredecible. La gente aprende a caminar con cuidado a tu alrededor, no porque seas agresivo, sino porque tu calma es engañosa. Saben que detrás de tus ojos observadores hay una fuerza contenida, lista para ser desatada con una precisión devastadora. No temen tu ruido, temen tu silencio, porque en ese silencio se están tomando decisiones que ellos no pueden ver. El dominio del tiempo es la forma más alta de inteligencia estratégica. No se trata de ser el más astuto ni el más fuerte, sino de ser ambos en el momento exacto. El zorro prepara el tablero. El león termina el juego. La mayoría solo juega con una pieza. Tú juegas con ambas. Y por eso, siempre estarás un movimiento por delante. Lección 5. La armadura del estratega. Inmunidad emocional para gobernar la fuerza y la astucia. La armadura del estratega no es fuerza bruta ni astucia sin fin. Es el control silencioso que decide cuándo desatar al león y cuándo emplear al zorro. La mayoría de la gente vive atrapada en uno de los dos extremos. O reaccionan con la furia ciega de un león, destruyendo alianzas y quemando puentes por orgullo, o se paralizan con el miedo paranoico de un zorro, viendo trampas en todas partes y perdiendo oportunidades por dudar demasiado. En ambos casos, la emoción gobierna. Y donde gobierna la emoción, la estrategia muere. Maquiavelo enseñó que un príncipe debe saber usar tanto a la bestia como al hombre, encarnando la fuerza del león y la astucia del zorro. Pero la gente olvida la lección más importante. Tú no eres la bestia, eres el amo de la bestia. La inmunidad emocional es la rienda que controla a estas dos fuerzas internas. No se trata de eliminar la ira o el miedo, sino de dominarlos tan completamente que se convierten en herramientas, no en amos. Piensa en esto. El león sin control es solo un bruto. Su fuerza es predecible, su agresión es una debilidad que otros pueden provocar a voluntad. Lo encienden con un insulto, lo ciegan con un desafío y lo guían hacia su propia destrucción. Del mismo modo, el zorro sin control es un cobarde. Su astucia se convierte en paranoia, su cautela en parálisis. Ve conspiraciones donde no las hay y desconfía tanto que se aísla, volviéndose ineficaz. La inmunidad emocional es lo que te permite pararte en el centro de estas dos fuerzas y elegir. El control comienza en la pausa, en ese espacio silencioso entre el estímulo y la respuesta. Cuando sientes la rabia del león rugiendo en tu pecho porque alguien te ha faltado al respeto, la mente ordinaria ataca, pero la mente estratégica se detiene. Observa la ira como un instrumento. Usarla ahora mostrará poder o revelará una debilidad. ¿Servirá a tu objetivo a largo plazo o solo te dará una satisfacción momentánea y vacía? La mayoría de las veces, la verdadera fuerza no está en el rugido, sino en la calma deliberada que lo contiene. Esa calma inquieta a los demás mucho más que cualquier explosión. Lo mismo ocurre con el zorro. Cuando sientes el miedo susurrando que te retires, que dudes, que no confíes, la mente común se paraliza. El estratega, en cambio, analiza ese miedo. ¿Es una advertencia legítima basada en datos reales o es el eco de una inseguridad pasada? La inmunidad emocional te permite escuchar la advertencia del zorro sin obedecer ciegamente su pánico. Te permite calcular el riesgo con una mente clara, transformando la ansiedad en una capa adicional de análisis táctico. Quien domina este equilibrio se vuelve ilegible y, por lo tanto, impredecible. La gente no sabe si se enfrentará a la fuerza directa o a una estrategia sutil. Esta imprevisibilidad es una forma de poder inmenso. Desarma a tus adversarios porque sus provocaciones ya no funcionan. No pueden empujarte a la ira imprudente ni asustarte para que te sometas. Tú decides la naturaleza del campo de batalla, porque ya has ganado la guerra dentro de tu propia mente. Esta armadura no es frialdad, es claridad soberana. Es la capacidad de sentir la furia de un rey guerrero y la cautela de un maestro de espías, pero actuar con la precisión calculada de un gobernante que los comanda a ambos. El mundo está lleno de leones enjaulados por su propio temperamento y zorros atrapados en sus propias redes de miedo. El estratega camina libremente entre ellos, eligiendo su máscara, su método y su momento, porque ha entendido la verdad fundamental del poder. El control externo es imposible sin el dominio absoluto de las fuerzas que batallan en tu interior. Lección 6.
la reputación camaleónica, proyectando una amenaza impredecible. La reputación es un arma que el mundo entiende antes de conocerte. En una sociedad obsesionada con las etiquetas, la gente necesita encasillarte para sentirse segura. Eres el bueno o el malo, el fuerte o el débil, el inteligente o el impulsivo. Te asignan un rol y esperan que lo cumplas. Pero el verdadero poder reside en rechazar cualquier etiqueta fija, en convertirte en una amenaza que nadie puede definir. La gente confunde la consistencia con la fuerza. Creen que ser predecible es una virtud. Sin embargo, la previsibilidad es una jaula. El hombre que siempre reacciona con agresión es fácil de provocar. El que siempre cede es fácil de dominar. El verdadero estratega entiende que la forma más alta de control es la imprevisibilidad calculada. Maquiavelo lo entendió a la perfección. Observó que un líder debe encarnar dos naturalezas, la del zorro y la del león. El león es fuerza bruta, incapaz de ver las trampas. El zorro es astucia, incapaz de defenderse de los lobos. La mayoría de la gente elige ser uno o el otro, pero aquel que aprende a ser ambos se vuelve intocable. Es el arte de proyectar una dualidad que confunde, intimida y paraliza a los demás. Imagina la mente de tu oponente. Su cerebro está diseñado para reconocer patrones. Busca consistencia en tu comportamiento para poder anticipar tu próximo movimiento. Pero, ¿qué sucede cuando no puede encontrar ninguno? Un día, actúas con la paciencia y la astucia de un zorro, observando desde la distancia, usando la diplomacia, tejiendo redes invisibles de influencia. Pareces inofensivo, razonable, quizás incluso débil. Y justo cuando se sienten cómodos, cuando creen que te han entendido, te transformas. Al día siguiente, actúas con la fuerza directa y abrumadora del león, rompiendo obstáculos, imponiendo tu voluntad y demostrando una ferocidad que no sabían que poseías. Este cambio no es impulsivo, es estratégico. El impacto psicológico es devastador. La mente de tu adversario se fractura. La duda se convierte en su consejera. Cada interacción contigo se vuelve un campo minado. ¿Están hablando con el zorro o con el león? Tu silencio es una señal de sumisión o la calma antes de un ataque. Esta incertidumbre los agota mentalmente. Los obliga a dudar de su propio juicio. Su capacidad para planificar en tu contra se desmorona, porque no pueden prepararse para dos amenazas opuestas al mismo tiempo. Maquiavelo enseñó que las apariencias son una herramienta de poder. Escribió: un príncipe no debe tener otras miras ni otros pensamientos que no sean la guerra y su organización y disciplina. En el juego mental moderno, tu reputación es tu organización y tu disciplina. Debes saber cuándo proyectar calma y cuándo proyectar poder. La gente respeta la fuerza que no puede medir. Temen la inteligencia que no pueden predecir. Esta reputación camaleónica se construye con acciones deliberadas, no con palabras. En una negociación, puedes ser flexible y comprensivo, solo para volverte inflexible en el último momento. En un conflicto, puedes ignorar una provocación, haciéndoles creer que te has rendido, solo para contraatacar cuando han bajado la guardia. No se trata de ser falso. Se trata de ser tácticamente fluido. La gente confunde esta adaptabilidad con falta de principios, pero en realidad es la máxima expresión de control. Señala que no estás gobernado por tu ego, tus emociones o tus hábitos. Estás gobernado por tu propósito, y usarás cualquier herramienta necesaria para alcanzarlo. Esta disciplina genera una forma de respeto mucho más profunda que el simple afecto o el miedo. Es el respeto que se le tiene a una fuerza de la naturaleza, impredecible, incontrolable y soberana. Al final, la reputación camaleónica te convierte en un fantasma en la mente de los demás. No pueden fijarte, no pueden anticiparte y, por lo tanto, no pueden derrotarte. Te vuelves inquebrantable no porque seas siempre león, sino porque nadie sabe cuándo el zorro se convertirá en uno. Lección 7. El veredicto del campo de batalla, calibrando tu instinto a través del fracaso. El fracaso no es una sentencia, es un diagnóstico. Te dice exactamente qué arma elegiste cuando debiste usar otra. La mayoría de la gente ve sus derrotas como un juicio sobre su valor, un golpe del que deben recuperarse. Pero las mentes estratégicas ven el fracaso como lo que es, el veredicto del campo de batalla. Un informe frío y sin emociones que revela una falla no en el carácter, sino en el cálculo. Maquiavelo entendió que el poder no es estático, es un baile entre la fuerza y el engaño.
Escribió sobre la necesidad de encarnar tanto al león como al zorro. El león, para ahuyentar a los lobos; el zorro, para reconocer las trampas. Tu fracaso casi siempre se reduce a una simple verdad. Entraste en la arena como un león cuando la situación exigía un zorro, o te moviste con la astucia de un zorro cuando solo la fuerza bruta del león podía despejar el camino. El necio se lamenta de su mala suerte. Se ahoga en la vergüenza y culpa a los demás por su caída. El estratega, en cambio, realiza una autopsia fría de su decisión. No se pregunta ¿por qué me pasó esto a mí?, sino ¿qué arquetipo usé incorrectamente? Esta pregunta lo cambia todo. Transforma el dolor de la derrota en datos tácticos. Convierte el arrepentimiento en un mecanismo de calibración. Analiza tu última gran derrota. ¿Fue en una negociación, una discusión, un proyecto? Ahora, disécala. ¿Actuaste con agresión directa, tratando de imponer tu voluntad? Ese es el león. ¿Funcionó? Si no, es probable que el terreno requiriera la sutileza del zorro, la paciencia, la observación, la capacidad de influir sin ser detectado. O quizás, intentaste ser demasiado inteligente, tejiendo redes complejas cuando un simple acto de autoridad habría resuelto el conflicto. Ese fue el zorro fallando donde el león habría triunfado. Este proceso de análisis es la disciplina más dura porque exige una honestidad brutal. Requiere que mates al ego que se aferra a una sola identidad. El hombre que se enorgullece de su fuerza odia admitir que la astucia era necesaria. La persona que se cree maestra de la manipulación detesta reconocer que a veces, la confrontación directa es la única respuesta. Morir a esa identidad fija es el precio de la maestría estratégica. Cada fracaso analizado de esta manera no te debilita, te arma con una nueva capa de entendimiento. Empiezas a construir un mapa interno, no de tus debilidades, sino del terreno de la naturaleza humana. Aprendes a leer una situación y a sentir qué energía se requiere. Tu instinto, antes un impulso ciego, comienza a convertirse en un instrumento de precisión. Quienes no aprenden esta lección se vuelven predecibles. Siempre son el león, rugiendo en cada habitación, o siempre son el zorro, sospechando de cada sombra. Se convierten en caricaturas, fáciles de leer y aún más fáciles de derrotar. Pero aquel que aprende a calibrar su enfoque se vuelve fluido, impredecible, imposible de encasillar. Puede ser tan directo como una espada o tan sutil como el veneno, y su enemigo nunca sabe a qué versión se enfrentará. La sabiduría de Maquiavelo no radica en la crueldad, sino en la adaptabilidad. Vio que el mundo no se doblega ante un solo método. La verdadera fuerza es la capacidad de cambiar de máscara, de arma, de arquetipo, en el instante en que el campo de batalla cambia. Tus fracasos son tus mejores maestros en este arte. No te dicen que eres débil, te dicen donde tu estrategia lo fue. Escucha a ese veredicto. No con vergüenza, sino con la fría atención de un general que estudia el mapa después de una batalla perdida. Porque en ese mapa se encuentra el secreto de la próxima victoria. Al final, el instinto calibrado no comete errores, porque cada fracaso pasado ya le enseñó el camino. El mundo está lleno de mentes que son prisioneras de sus propias debilidades. Viven reaccionando, no dirigiendo. Se ahogan en emociones que no entienden y siguen reglas que nunca cuestionaron. Pero tú ya no eres uno de ellos. Has aprendido a ver las cadenas, y eso es el primer paso para romperlas. Maquiavelo enseñó que el poder no se pide, se toma. Tu mente sigue la misma ley. Primero, la vacías del ruido que te debilita. Luego, la endureces con disciplina hasta que obedece tus órdenes. Y finalmente, la conviertes en un arma que nadie puede ver venir. La verdadera maestría llega cuando el control deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu estado natural. Cuando la ofensa de otro ya no te provoca, sino que te informa. Cuando la presión externa no te rompe, sino que afila tu claridad. En ese silencio, dejas de ser la pieza en el juego. Te conviertes en el jugador que mueve las piezas. Quienes alcanzan este nivel de dominio mental se mueven por el mundo de otra manera. Su calma es una advertencia. Su precisión, una amenaza silenciosa. No necesitan demostrar su poder, porque su control se siente en cada palabra que eligen no decir. Son los estrategas invisibles en un mundo de peones ruidosos, leyendo el juego 3 movimientos por delante. Deja esta afirmación final en los comentarios. Mi mente es mi mayor arma. Y si este mensaje resuena contigo, demuestra tu poder con un buen like, para que juntos impulsemos este pensamiento.
Suscríbete para que no te pierdas ni una sola herramienta más para afilar tu mente y, lo más importante, comparte este video. Ayuda a que alguien más descubra que su mayor arma siempre ha estado con él.